Hola, yo soy Sandra Suárez. Hola, soy Fabio Rubiano y este es El Problema Fundamental. En nuestras redes sociales @teatropetra encontrará un link para que usted pueda apoyar nuestro trabajo. Este es el capítulo de hoy. Hoy vamos a viajar en el tiempo para ver qué tanto han cambiado los grupos de teatro. Y la primera pregunta de una vez directamente es: ¿cuándo comienzan los grupos de teatro de manera oficial, como en el mundo? ¿Cuándo aparecieron? Pues supuestamente, según una estudiosa de la Universidad de Buenos Aires, doña Nora Hebe Sforza, dice que en el Renacimiento tardío italiano hay un acta fundacional de la profesión teatral. O sea, teatro como profesión se da en esa acta el 25 de febrero de 1545. Lleva artículo, ¿no? Es posible que esté desde antes, pero ahí es cuando hacen el acta y quiero leer un pedacito del acta que es muy lindo. Dicen: los compañeros abajo firmantes, el señor Mafio, ahí nombran varios, deseando realizar una compañía fraternal, juntos han concluido y deliberado, por tanto, que tal compañía dure hasta entonces en amor fraterno, sin ningún odio, rencor o disolución, y entre ellos hacer y observar con todo amor, como es la costumbre de los buenos y fieles compañeros, todos los capítulos que se detallan a continuación. Ush, Ellos pensaban que en los grupos todo era amor. tan lindos. Pero entonces, actores italianos crean una compañía teatral y ¿qué quieren hacer con eso? Una causa revolucionaria, Ajá. que es hacer temporadas y vivir de su profesión. Hacer temporadas y vivir de su profesión, eso sería lindo, mano, tan lejano. Pero vivían de su profesión creando y además de eso, ¿cómo lo tomó la gente del común? Bueno, desde la Edad Media, o sea, antes de eso, ya se veía con sospecha esa actividad. Me ¿Desde imagino. qué lado? Desde la iglesia. Pero también desde la sociedad civil. Estaba, además de la mirada sospechosa hacia actores y hacia actrices, la pregunta repetida: ¿para qué servía esa vaina del teatro? ¿Para qué sirve eso que usted hace? Pregúntale a Marcela Valencia en la Master Casi sobre los usos del teatro, a ver ella qué le dice. Pronto sale una, ¿no? Sí, señora. Grupos de esa época ya estaban yendo de un lado a otro. Y la itinerancia, o sea, las giras, tampoco se veían bien. ¿Quiénes veían mal esa itinerancia? Ay, adivine, las autoridades eclesiásticas y civiles. Además de hacerles mala prensa, creaban instrumentos legales para perseguir y limitar su labor. Estamos hablando de pleno inicio de Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica estaba muy molesta con la reforma protestante que tantos adeptos les había quitado. O sea, por eso decía que era una persecución trientina por el Concilio de Trento. O sea, estaban con todas. Perseguían cualquier posibilidad de reforma. Usted decía reforma y eso era como nombrar el diablo. Pero además hablaba de actrices. Entonces yo tenía entendido que las mujeres no podían actuar. Supuestamente no las dejaban estar en los grupos, que todos eran hombres. No dejaban actuar a las mujeres en Inglaterra. Vea, a mediados del 16 ya hay un estatuto de profesionalización, donde unos jodían para que no hubiera teatro, otros se la jugaban porque sí lo hubiera, y con mujeres incluidas. Entonces, las mujeres podían pertenecer a las compañías en calidad de actrices, de codirectoras de las compañías, o redactando los canovachos. Canovacho es como un escrito que se utiliza para improvisar, como unas pautas de actuación, de movimiento, de tema, de línea argumental. O sea, no con estos términos, pero sí era como la base para que pudieran actuar. Los epítetos con los que se referían a las actrices eran como nos los podemos imaginar. A ver, deme ejemplos. Buena actriz, buena meretriz. Pasan del teatro al prostíbulo. La vida de las actrices es dada a los placeres y a la concupiscencia. Uno no sabe si eso era una crítica o era una envidia muy brava. O simplemente el patriarcado. Hay un autor de 1604, don Domenico Gori. No, que don, Domenico.
y escribió un libro llamado, ya desde el libro sabemos de qué va a tratar. A ver, qué nervios. Tratado contra las comedias lascivas. O sea que él le ponía harto cuidado al movimiento teatral. Ajá. Don Domenico estaba ahí en la juega. Él demuestra, mejor dicho, trata de demostrar, porque es un tratado, He tratado. sí, a partir de testimonios, él se documenta muy bien, entonces pide los testimonios de los padres y doctores de la iglesia. Uy, gente que es experta en teatro. Sí. Y entonces él concluye que el teatro arrastra a quienes allí concurren hacia la inmoralidad. Ajá. Y tenía toda la razón, Sí, porque, por supuesto. Sí, yo no lo veo como algo malo. bueno, si la moral era lo que profesaban ellos, todos llenos de pecados y de anillos y de oro y de joyas, pues preferible la inmoralidad, ¿no? Por supuesto. Listo. La crítica va contra el teatro, pero mucho más contra la presencia de mujeres en el teatro. Claro, como ellos solo tienen sacerdotes, me imagino que querrán nada más actores. Hay un fragmento del libro que dice: estatus de la meretriz honesta, incierto entre el estatus de la intelectual y el vergonzante de la prostituta. ¿A la que les hicieron? Y luego pone como referencia a San Pablo, porque San Pablo es el que les prohíbe a las mujeres predicar y enseñar, porque con su hablar excitan la libido. Con su hablar se excitaba. Perdón, siga. Había otro genio de estos, como don Domenico, que llamaba Carlos Borromeo. Ahora estamos en tercera mitad del siglo XVI. Que decía que había un cuadrilátero de la inmoralidad: lenones, meretrices, histriones y mimos. ¿Lenones? Lenón, sí. Lenón, yo busqué y traduce proxeneta, era el chulo. Ah, es el pimp. La palabra suena rara hasta que uno dice lenocinio. Ah. Casa de lenocinio, era la casa de Lennon. Lenón. Entonces ahí ve la conexión. Si quitamos al chulo ese, al Lenón ese, y dejamos meretrices, histriones y mimos, el parche está buenísimo. A mí me encanta. Bueno, contrario a ese pensamiento que decían que era de la sociedad civil, pues parece que la sociedad civil no le paraba bolas, porque el público de la época reclamaba cada vez más la presencia femenina en las representaciones teatrales de esa época. Y así se pueden seguir enumerando autores que explican por qué las mujeres son malas para el mundo. Termino con uno que se llama Hurtado de Mendoza, que me parece muy claro en lo que dice, y es lo siguiente respecto a las mujeres en escena. Póngale cuidado. Generalmente ellas son extraordinariamente bellas, elegantes en el porte y en los vestidos, de fácil palabra, alegres, hábiles en la danza y en el canto, expertas en el arte de la recitación, y todo esto arrastra a los espectadores a la libido, ya que muchos se enamoran hasta la locura y buscan conquistarlas con el oro y con la plata. ¿Y cuál es el problema de eso? Ay, ¿dónde está la crítica? Para decirle a don Hurtado que, ¿en serio crees que ese es un argumento para espantar al público? Estás haciendo una promoción maravillosa. Se le ha hurtado el sentido común a ese señor. Sí. Bueno, lo de oro y la plata, no, pues eso es un Patreon del siglo XVI, mano. Un mecenas, un Patreon. Eso. Ya vamos en casi 30, ¿no? Ay, muchas gracias, patrona y patrona. Pero venga, en esa época había otras personas que hablaran bien de las mujeres en escena. Por supuesto. Y no era la iglesia. Gente de teatro. Niccolo Barbieri. Sí, el vivió del 16 hasta mediados del 17. Y él decía, quizás alguien va a la comedia no a tomar buen ejemplo, sino malos pensamientos. Ese alguien lleva peligro a todas partes. Y es similar su error al desear a una cómica como desear a cualquier otra mujer. Los discursos de las cómicas no son lascivos como para contaminar a las personas. Hay personas que se han arrojado a los pozos por amor, entonces por eso han de cerrarse los pozos. Entonces, eso hablamos con el Renacimiento tardío de Italia. Pasemos a otro lado. Pasemos al siglo de oro español, si quiere. ¿Qué decían en España por esas mismas épocas de los actores y de las actrices? A pesar de estar a unos kilómetros de distancia, hombre, decían cosas parecidas, como que se mandaban correos. Voy a decir algunas de las
frases o de los conceptos que se emitían acerca de actores y actrices. Decían, las sabandijas que cría la comedia son hombres amancebados, glotones, ladrones, rufianes. Para ellos no hay ley ni prohibición. Huepa. Eso lo decía Lupercio Leonardo de Argensola. Otra cosa que decían de los actores y actrices, es gente haragana y viciosa. Eso decían los religiosos. Porque no pertenecen laboralmente a los oficios tradicionales. Claro. Gente de falsa bohemia. ¡Ay! Llegamos al que se usa ahora mismo. Gente de vida viciosa y anormal. No. Sí, Con sí. cada cosa me sorprende más. ¿Qué? ¿El parecido con hoy? Eso lo hablamos al final si quiere. Pero estaba la parte buena. Sí, se les veía en alguna parte dentro del teatro español como cohesionadores de la sociedad. En las obras de Lope, por ejemplo, hay enlaces de clases, puestas en escena con cosas que la sociedad quería ver. Sí cohesionaba muchísimo la sociedad el teatro. ¿Y a estos actores y actrices les tocaba pagar seguridad social? Búrlese. Búrlese. No pregunto, pues cuando uno va a pasar una cuenta de cobro le toca ir con la seguridad social adelantada. Búrlese, pero sí, señora. Por lo menos en España. Ajá. En Madrid, los actores debían inscribirse obligatoriamente en la cofradía de Nuestra Señora de la Novena. Amén. No es de la carrera novena, ¿no? Era, Qué pero idiota. no era solamente de actores y de actrices. Era una sociedad de autores y actores. Ok. Esa cofradía de Nuestra Señora de la Novena protegía a los teatreros en su vejez y muerte. Wow. Y a sus esposas legítimas y a sus hijos. Se pagaba un porcentaje por entradas, entonces se cogía como una parte. Había multas por faltar a ensayos Y como tiene que ser. y tenían que jurar fidelidad a la práctica católica y a la Virgen Madre. Ok, eso sí no me gustó. No, a mí sí no me importa. Sí, señores y señoras de las cesantías de aquí, mire, yo les rezo 3 Ave Marías todos los días, pero déjenme mi platica, no se la vayan a robar. Vea, esos muchachos ya tienen suficiente. Venga, tengo una pregunta que le haría normalmente a nuestro jefe técnico, Adelio Leiva. Yo me imagino que en esa época los espacios eran muy grandes, quizás la mayoría eran abiertos y pues debe ser bien difícil acceder a micrófonos si es que existían, o megáfonos o lo que sea. Y siento que quizás la pasaban muy mal, pues con su voz, la garganta, etcétera. ¿Cómo proyectaban la voz? Yo ya sé en este momento que usted no tendría problema con eso, pero cuénteme. Muchas gracias. No sé si es un piropo o una crítica. No, bueno, hubo épocas en que sí había megáfonos. Por ejemplo, en la tragedia griega ellos tenían como unas especies de megáfonos. Un día hablaremos de eso. Tenían megáfonos y tenían coturnos, o sea, tacones como los que se usa para pole exotic. Ah. Entonces, la proyección de la voz, ese es un tema muy importante de lo que pasaba con actores y actrices. Hablo de ese caso en particular porque es donde influye la época, el contexto, las condiciones técnicas en la interpretación y en la manera de crear actoralmente. Digamos que al inicio del proceso dicen los que documentan esto, los grandes estudiosos de la historia del teatro, que sí, al principio había como un tono pausado, natural, interior, profundo en la actuación. Se trabajaba sobre memorias emocionales, había unos códigos gestuales y vocales como que estaban cerca al realismo. Pero, como usted bien dijo, no había presupuesto para micrófonos. Sí, claro, no había plata. Y el corral de comedias era abierto. Estamos hablando del siglo de oro español. El teatro, por ejemplo, el Globo u otro tipo de teatros que tenían esta misma composición eran parecidos, pero no exactamente iguales. A mí me parecen mucho más lindos los corrales de comedias. Son mucho más bonitos. Entonces, la gente no escuchaba bien, se dispersaba y había que mantener la atención del público. Resultado, cambios en los códigos de actuación. Claro. Entonces, pasan de la actuación a la sobreactuación. No, mentiras. Perdón, antepasados del siglo de oro. Entonces, lo primero cuando yo estaba diciendo en un tono íntimo, era como la prehistoria del método stanislavskiano. Ok. Y lo segundo ya cuando les toca ampliar el gesto, entonces es la antesala del expresionismo. Tocaba proyectar la voz.
tener poses efectistas, desplazamientos corporales afectados. O sea, las condiciones de realización del teatro determinaron el tono de la actuación. Es como decirle, hágame una actuación intimista aquí en la 30 con 26. Ahí en la 68 con Boyacá, a ver quién le entiende. Hágalo tranquilo, Sí. muy interior, muy calmado. Toca proyectar, papi, como en corral de comedias. ¿Y qué tan grandes eran los grupos? ¿Cómo eran las finanzas? ¿Cómo manejaban la plata? ¿Cuánta plata les entraba? Sígase burlando. No me estoy burlando, estoy haciendo preguntas, estoy curiosa. Entre el 16 y el 17 en España es que eran rejuiciosos esos actores y actrices españoles. El teatro movía mucha plata. Las compañías tenían hasta 20 integrantes. ¿Qué? Sí, señora. Y firmaban por un año el contrato. No sabemos si en pandemia les mantenían el mismo sueldo o no. Y el contrato, de las primeras cosas que decía el contrato es multas y falta ensayos. Bien. Yo creo que faltaban muchos ensayos porque en todos lados lo dicen. Se depositaba una garantía por si decidía abandonar el proyecto. Déjeme un colchoncito y si se va, pues cogemos esa plata para pagarle a un nuevo actor. Eso, o sea que tenían póliza de cumplimiento. Bien. O sea, los beneficios de las funciones, o sea, lo que ganaban, lo guardaban en una caja con 3 llaves. Y cada una de las 3 llaves las tenía un actor distinto. O sea, no cada actor tenía las 3 llaves, ¿no? Sí, claro. Uno la tenía un actor o una actriz, la otra y la otra. Exactamente. Digamos, la estratificación del grupo era primera dama, no primera dama como... Sí, con como fome, no. como el teatro de los países. Los grupos están compuestos de primera dama, segunda dama, tercera dama, cuarta dama, quinta dama, que era la de la música, primer galán, segundo galán, tercer galán, primer gracioso, segundo gracioso, primer barba, Upa. que eran personajes de edad, era cuando hacían los personajes de edad, no me mire. No me mire, en el siglo XVI usted también sería vieja. Yo lo miro porque para mí usted sería el primer gracioso. No, yo sería el primer galán, cuidado. Entonces, está el segundo barba, vejete, primer músico, segundo músico, arpista, apuntadores, guardarropa y cobrador. Wow, completísimo. Sí, completísimo, no había jefa de sala, no la necesitábamos. Paila, por eso se acabó ese tipo de grupos. Listo. Llegamos entonces al problema fundamental de hoy. Fabio, ¿de verdad hay una diferencia entre los actores y las actrices de esa época con los de hoy? Espere, porque hoy también tenemos franja popular comercial. La franja popular comercial es un espacio real, es de verdad, para que pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, pauten aquí. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Mejor me voy de este lugar. Siento que esta reunión se está descontrolando. Me parece maravilloso. Así nos libramos todos de una rastrera como tú. ¿Cómo dijo? Aprovechada y sin gracia. Ay, no siga con eso. Váyase o la saco. ¿What? ¡Aush! No me voy a dejar maltratar por usted. ¡Chupú! Y- ¡Suélteme! Ay, guapo. ¡Ay! ¡No! ¡Váyase, papá! Chaca, racata, punchinchina, racata, pupupa, que tupa, racata, ¡Karateca! ¿Quiere hacer todo esto, pero bien? Golpe de Gracia hace coreografías de peleas para televisión, efectos especiales, escenas de acción. Y además, están cubiertos con toda la normatividad del sistema de seguridad en el trabajo y normas de bioseguridad para el COVID. Contáctelos al 310-774-6025. 310-774-6025. ¡Karateca! Entonces, ¿hay una diferencia entre los actores y actrices de esa época con los de hoy? Sí, claro que hay una diferencia. Ahora uno también puede hacer televisión y cine. No, digamos que la imagen que proyectan actores y actrices casi que sigue como en la misma línea. Casi que siempre se relacionan con un oficio que no es rentable, que no es productivo, que no es una profesión
seria, siempre hay como esa sensación, cada vez menos, o cada vez hay más gente que se da cuenta los rigores de esta profesión. Los rigores, las disciplinas, los horarios, el cuidado de la plata, el cuidado de las cuentas, las responsabilidades con impuestos, con seguridad social, con ARLs, con todo eso. Pareciera que uno viviera en un universo metafórico y no tuviera que hacer esas cosas. Mentira. Puede que sí, las condiciones a veces, en alguna de esas épocas, los actores casi que eran indigentes, en algunas épocas donde no había trabajo y los actores la pasaban muy mal. Nuestro capítulo, que si quisiera aclarar, iba a cubrir como 6 o 7 épocas. Íbamos a ver griegos, íbamos a ver siglo XIX de Colombia, pero mire, se nos fue el tiempo solo en 2. Italiano del XVI y en siglo de oro. Pero creo que podemos retomar otro par de ejemplos de cómo se movían actores y actrices en esa época en relación con hoy. Sí hay una diferencia entre esa época y esta. En esas épocas había harta plática de los reyes. A reyes y reinas les encantaba el teatro y votaban reales a la lata, y había grupos patrocinados, era como la Compañía Nacional de Teatro, había grandes patrocinadores, pero eso ya cuando veamos el isabelino, los hombres de Chamberlain, los actores de la reina, los actores del rey, sí, había como, de acuerdo a su patrocinador, cogían el nombre. Nosotros podríamos llamarnos Teatro Petra, actores y actrices de Bill Gates, si él se acercara por acá. Pero en este momento nos podríamos llamar Teatro Petra, actores y actrices de Patreon. Eso sí, esos son nuestros reyes y reinas. Bueno, le propongo entonces que sigamos con este tema en el próximo capítulo, pues porque nos hicieron falta algunas épocas importantes, ¿le parece? Nos hicieron falta muchas épocas importantes. Este podcast no es no es sobre la historia del teatro, pero sí vamos a tratar temas específicos como es actores y actrices, cómo la pasaban, qué pensaba la gente, qué decían de ellos y lo que prometimos, cómo se comportaban los grupos. Y recuerden tener una jefa de sala. Este podcast es idea original del Teatro Petra. Yo soy Sandra Suárez. Y yo soy Fabio Rubiano. Este es El Problema Fundamental.